Bueno, y seguimos conociendo el Apocalipsis. En esta ocasión continuaremos con el capítulo 6, viendo allí la apertura de los sellos. Ya vimos en el anterior capítulo los 4 primeros sellos. En esta ocasión veremos el sello número 5 y el sello número 6 que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. El quinto sello está ahí en Apocalipsis capítulo 6 a partir del versículo 9 hasta el versículo 11. Leo para ustedes rápidamente este quinto sello. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Aquí estamos en el quinto sello. Hay que recordar que en los sellos anteriores pasaron ciertas cosas. Aquí estamos ya en la tribulación y gran tribulación. Vemos que el primer sello del anticristo muestra una falsa paz, pero después el segundo sello cambia el panorama y hay una guerra. En esa guerra tiene que morir gente. Quiero tener algo claro aquí, y es que estas personas que mueren van a quedar como en un estado de stand-by, ahí como en espera hasta que se complete el número, según lo que dice este pasaje. Inclusive en el capítulo siguiente vamos a estar hablando más también sobre este grupo de personas. Algo claro que hay que decir es que antes de que suceda la tribulación, tiene que suceder el rapto, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia. Allí Jesús aparecerá en las nubes y se lleva a la iglesia, pero se va a quedar gente aquí en la tierra, gente que tal vez se le habló de Cristo, pero no creyó en Cristo. ¿Sí? Y cuando sucede esto, porque la Biblia es clara allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, que dice que todo ojo le verá, van a reconocer a Jesús, van a saber que, oiga, no creí, pero ahora lo veo, pero se van a quedar aquí, vendrán cosas complicadas como vimos en los anteriores sellos. Entonces llega este momento donde el anticristo está apretando, donde el anticristo está matando, está el que no lo siga, mejor dicho, va a tener problemas. Entonces va a tener que decidir entre eso, entre si le hace caso al anticristo o lo que ya ha conocido en su vida pasada. Entonces aquí va a morir gente, ¿sí? Y esta gente que está allí, dice Juan que vio debajo del altar a estas almas allí clamando que hasta cuándo, pero todo tiene su tiempo, hay un determinado tiempo para cada una de las cosas que Dios tiene planeadas a futuro. Así que va a morir gente en la tribulación, sí, sí, y va a ser gente que va a reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador, sí, saber que no quiso creer antes, pero ahora viendo las condiciones que ha pasado, va a haber, como también va a haber parte de la humanidad que a pesar de lo que ve, de lo que sucede, de que Cristo se llevó a su iglesia, va a seguir incrédula, ¿sí? Y en contra de las cosas de Dios. Pero va a haber gente que le cree, y estas son la gente que inclusive dice aquí la Biblia que van a ser muertos a causa de la palabra de Dios, ¿sí? No es, quiero dejar algo claro, no se trata del mismo grupo que vamos a ver más adelante en el capítulo 7 sobre los 144,000 y que vamos a profundizar allí un poco, sino es otro grupo de gente que al no creer en el momento y que Cristo se llevó su iglesia, tuvo que quedarse en tiempo de tribulación y gran tribulación, empieza a reconocer a Dios que tiene como ese segundo chance, pero va a quedar ahí como en un stand-by, como le decía anteriormente. Inclusive Jesús en Mateo, como hemos hecho el paralelo allí con el capítulo 6 de Apocalipsis, en Mateo capítulo 24 Jesús también habla sobre estos personajes. Mateo 24, versículo 9 dice lo siguiente: entonces los entregarán a tribulación
y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí habla también de aquellos que mueren en la tribulación y en gran tribulación, en este tiempo de 7 años que va a haber, donde pues muere gente a causa de la palabra de Dios, ¿sí? Y que van a estar allí en espera hasta que se complete ese grupo que se tiene establecido, inclusive dice de sus hermanos allí hasta que se completen, porque van a morir independientemente a su debido tiempo según en estos 7 años. Así que ese es el quinto sello que menciona allí Apocalipsis. El sexto sello está en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 12 hasta el 17. Dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se envolvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer a sus hijos verdes a la sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían: a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondámonos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. Aquí en el sexto sello vemos una destrucción física. Vemos que un gran terremoto, que el sol se puso negro, que la luna se volvió como sangre, ese color rojizo, que cayeron estrellas del cielo. Aunque aquí hay que tener en cuenta algo. Sabemos que una estrella es más grande que nuestro planeta, así que si cae una estrella al planeta, pues lo destruiría totalmente. Y tal vez para Juan ver caer un meteorito o algún cuerpo celeste, diría son estrellas del cielo. Pero viendo hoy, no pudieron ser estrellas, tuvo que ser algún cuerpo celeste, algún meteorito que fue cayendo para destruir ciertas partes de la Tierra y pasar lo que muestra allí y lo que ve Juan. Algo interesante es que hay una destrucción física en la Tierra, ¿sí? Hay algunas catástrofes a nivel físico en la Tierra. Y los habitantes, por eso les decía, en tiempo de tribulación hay gente que le cree a Dios, pero también hay gente que no quiere creerle, que está prepotente a eso, que no quiere saber de las cosas de Dios. Y vemos que en el versículo 15, perdón, del capítulo 6, dice: los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y los siervos y los libres se escondieron de las cuevas de las peñas y decían de los montes, que no querían reconocer el poderío de Dios, no quieren, a pesar de las catástrofes que se ven en este sexto sello, no creen en Dios, siguen haciendo sus cosas. Y más adelante vamos a ver en siguientes capítulos donde todavía siguen en esa necedad. ¿Sí? Algo que quiero resaltar es que hay veces vemos que llega Apocalipsis, por así decirlo, o pensamos que el libro de Apocalipsis ya no va a haber pecado porque Dios está, pero sigue habiendo pecado, sigue habiendo las debilidades de los hombres allí muestras en la Biblia. Entonces, el pecado sigue andando. Hay maldad todavía en el hombre, aún en Apocalipsis, ¿sí? Y ver que a pesar de las cosas que suceden alrededor y en el mundo entero, sigue la gente sin creerle a Dios. Jesús relaciona este pasaje también, como lo hemos visto en paralelo con el capítulo 24, donde Jesús habla sobre señales del fin. Allí en el capítulo 24, versículo 29, dice lo siguiente: pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, refiriéndose también a lo que hablamos de este sexto sello, ¿sí? Así que hay unas catástrofes, hay unas destrucciones físicas a nivel de la tierra
que Dios allí utiliza en este sexto sello. Así que así culminamos el capítulo 6 de Apocalipsis, viendo que fue el quinto y el sexto sello.